Buenos días, mi nombre es Marco Arias, soy estudiante interno de la Universidad Latina de Costa Rica. Hoy les voy a presentar el tema de otitis media aguda. En cuanto a los contenidos de la presentación, estaremos hablando sobre los conceptos generales, más que nada definiciones, generalidades, etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, evolución, complicaciones y prevención de lo que sería la otitis media aguda. Iniciamos. En cuanto a conceptos, lo que definimos como una otitis media aguda es una infección de un carácter agudo del oído medio que se caracteriza por presentar líquido en el oído medio e inflamación, y puede ser de un origen viral o de un origen bacteriano. En la otitis media recurrente, es la recurrencia de esta padecencia, tres episodios en una cuestión de 6 meses o 4 en un año, y que al menos uno de esos episodios haya ocurrido en los últimos 6 meses. En cuanto a la otitis media crónica, se considera un carácter crónico cuando la supuración del oído en los episodios de la otitis media supera los 6 meses. La otitis media con derrame o supurativa se define como la otitis con un derrame o presencia de líquido en el oído medio, pero sin los datos de infección, generalmente posterior a una otitis media aguda que no haya resuelto apropiadamente. Bueno, en cuanto a generalidades, hablaremos de la anatomía normal del oído, la epidemiología, factores de riesgo, factores de protección y pronóstico. Bueno, aquí observamos la anatomía normal del oído. Podemos ver las estructuras dentro del oído medio, que es donde nos vamos a concentrar. Esta enfermedad, esto es lo que afecta. Principalmente también hablaremos, la trompa Eustaquio, que es la que comunica la rinofaringe con el oído medio, y la membrana timpánica, que está involucrada también directamente en este tipo de enfermedades. Y también tener claro o pensando, digamos, en la enfermedad en sí, las potenciales secuelas por la proximidad a diferentes estructuras que se puedan, a la que el oído medio está en contacto con. Aquí observamos el tímpano normal. Podemos observar que es un tímpano de un color amarillento, puede estar rosado, pero no más que el rosado, sino así como pálido. Podemos observar el cono de luz, vemos los huesecillos del oído medio, aquí podemos ver el manubrio del martillo. Esto en cuanto a lo que sería la anatomía normal del oído. En epidemiología, vamos a considerar lo que es la prevacuna. Cuando hablo de prevacuna, hablamos de la neumococo. Las estadísticas indican que los niños al año o menos de un año ya habían 62% que habían sufrido una otitis media. Y a los 5 años, al menos 80% de esa población ya había sufrido una otitis media. Y alrededor de los 7 años, 40% de la población habría alcanzado al menos 6 o más recurrencias de esta padecencia. Post vacuna, vemos una gran mejoría en cuanto a la incidencia, que a los niños de 5 años o menos solo habían alcanzado un 19% de esta padecencia post vacuna, una vez que se había aplicado esta vacuna. En cuanto a antibióticos, hay algo muy importante, y es que el 20% de las otitis medias son virales. Entonces tengan eso en consideración en cuanto a lo que es diagnósticos. 90% de los casos se les recetó antibióticos, tomando en cuenta que 20% eran virales, ¿verdad? Y los antibióticos, el 50% total de los prescritos fue para padecencias de otitis media aguda. Esto lo menciono acá, ya que es un tema muy importante por el asunto de la resistencia de bacterias, que muchas personas no hacen el diagnóstico correcto y terminan mandando antibióticos de forma innecesaria. Factores de riesgo. Vemos que
una infección antes de los 6 meses, que sea varón, de un estrato social bajo, que se manden los niños a guarderías en edades muy tempranas. También el hecho de que tenga hermanos que hayan padecido de otitis media aguda, el clima frío y bueno, el humo del cigarro y cualquier otro tipo de químico irritante que pueda causar problemas ya sea inmunes o también en cambios de epitelio. Ya más adelante veremos eso. Otros factores de riesgo están los defectos cráneoencefálicos, lo muestra acá en esta foto, síndrome de Down, problemas autoinmunes o en sí el hecho de que los niños tienen un sistema inmune inmaduro, eso favorece también, es un factor de riesgo para padecer otitis media. Y en los casos en que haya implantes cocleares, esto también favorece o es factor de riesgo para padecer una otitis media. En cuanto a las estructuras anatómicas normales, la trompa de Eustaquio puede llegar a ser un factor de riesgo en infantes por la angulación que tiene. Más tarde les explico un poquito eso. Como factor protector principal, hablamos de la lactancia materna, debido a que la lactancia materna, como ya es bien conocido, aumenta o fortalece el sistema inmune de los bebés. Este les va a proteger contra todo tipo de infecciones y dentro de esas infecciones incluimos la otitis media aguda. En cuanto a pronóstico, se dispone de tratamiento eficaz, el cual puede resolver muy bien a la otitis media. Sin embargo, si la otitis no está bien diagnosticada o no se trata a tiempo o no está bien tratada, digamos, tratada correctamente, después vemos más adelante a qué nos referimos con eso, puede llegar a haber secuelas serias. Al menos 60% de las otitis medias agudas tienden a resolver espontáneamente. Sin embargo, la OMS también menciona en su página que al menos 60% de las personas que han sufrido una otitis media aguda van a tener secuelas auditivas. Okay. En cuanto a etiología, bueno, aquí Quesada, la autora de este artículo, o uno de los autores de este artículo, menciona que la teología principal son los virus, porque es donde inicia el problema de la otitis media, a pesar de que las bacterias es lo que generalmente tratamos, ya que es lo que genera mayores secuelas. Pero lo que vemos acá es una infección inicial de vías respiratorias superiores por virus y luego una sobreinfección por bacterias en un medio. Entonces, los principales virus que ella menciona como causantes de enfermedades respiratorias superiores que pueden llegar a evolucionar a una otitis media son, o que están asociados a esto, son virus respiratorio sincitial, adenovirus, rinovirus e influenza. Y de las bacterias, los agentes etiológicos principales son Streptococcus pneumoniae, siendo el primer causante, ahora vemos un poquito más sobre eso, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis en tercer lugar. En este artículo, no sé si lo pueden apreciar bien, pero bueno, el doctor Kraus muestra una evolución, bueno, aquí está mencionado Costa Rica, desde el 92 hasta el 2007, de el porcentaje de afectación de las diferentes bacterias en esta enfermedad, o sea, las causantes de esta enfermedad. Y en todas podemos observar que el Streptococcus pneumoniae siempre se mantiene en primer lugar, seguido por el Haemophilus influenza y posteriormente Moraxella catarrhalis. Sin embargo, Noguera y Quesada también hablan o discuten sobre el hecho de que Moraxella catarrhalis es uno de los pocos que realmente afectan acá en Costa Rica, netamente, y que antes de Moraxella catarrhalis están los Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, perdón. Y bueno, igual mantienen el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza como los principales. Sin embargo, posterior a la vacunación, el Streptococcus pneumoniae empezó a disminuir la incidencia y al parecer Haemophilus influenza está tomando ese primer lugar, más que nada por el asunto de la vacuna neumococo. Entonces también considerar que a la hora de tratamiento y antibiótico, tener presente eso.
Bueno, en cuanto a fisiopatología, que ya hablamos un poquito sobre eso, aquí les especifico un poco más. Como dije anteriormente, hay un inicio de una infección viral en vía respiratoria superior. Esto va a hacer o va a provocar cambios en los epitelios de la trompa de Eustaquio y va a favorecer la sobreinfección de las bacterias. Estos cambios de epiteliales y demás va a causar o va a favorecer que las bacterias asciendan hacia oído medio. Ellas una vez que ingresan a oído medio, ellas liberan interleuquinas, si no recuerdo son la 1, 6 y 8, las cuales empiezan a generar reacciones inflamatorias en oído medio. El oído medio entre esas reacciones es la supuración y eventualmente se llena la cavidad de líquido, causando todos los síntomas que pronto vamos a ver. Bueno, acá les especifico un poquito más. La razón por la que en los bebés es más favorable la infección y es porque la trompa de Eustaquio en los infantes es más o de una orientación horizontalizada, a diferencia del adulto que es más verticalizada. Esto provoca que, digamos, al no estar en ese ángulo vertical, las bacterias tengan más facilidad de ascender y llegar a cavidad de oído medio. En cambio, en los adultos tienen ese efecto de barrido que evita el ascenso de esas bacterias. Además, el músculo elevador del velo del paladar en los niños está poco desarrollado, entonces la funcionalidad de la trompa de Eustaquio es inferior a lo que debería ser, también favoreciendo nuevamente el ascenso de las bacterias. Aquí muestro, bueno, cómo se observan el tímpano en las diferentes etapas de la otitis media aguda y en las diferentes variantes de otitis media. Aquí en la hiperémica es lo que generalmente detectamos como una otitis media probablemente o potencialmente viral, y hay que hacer diagnóstico diferencial entre si es viral o bacteriana. Y un ojo no entrenado puede hacer o cometer el error de ver una miringitis, que es una afectación de la membrana timpánica y es vírica, con una otitis media que igual se puede ver el tímpano abombado y eso puede generar como un diagnóstico erróneo. También podemos eventualmente ver trasudado, que ya acá se denomina una otitis media con derrame. Cuando es otitis media aguda, ese líquido presenta todo el crecimiento bacteriano y se va a notar una membrana abombada. Si vemos este líquido, la membrana no está abombada y no hay ninguna sintomatología, entonces se llama otitis media serosa. Después hablamos un poquito más sobre eso. Y luego hablamos de la supurativa, que es cuando ocurre la perforación del tímpano. Y aquí hay salida del contenido del oído medio. Pues aquí es como se observaría. Y en la resolución, eso sería lo que probablemente se podría ver en la zona de tímpano. En resumen, la infección de vía bueno, la fisiopatología sería la infección de vía respiratoria superior, que luego hay una sobreinfección causando una otitis media aguda, que puede llegar a evolucionar a una otitis media supurativa, que es lo que vimos anteriormente, que sería esto, que hay una perforación y salida de líquido. Y esto tiende a cronicidad y igual una otitis media aguda no tratada correctamente puede causar o generar un derrame en oído, formando la otitis media serosa, y eso también se considera como una otitis media aguda no resuelta o resuelta insatisfactoriamente y puede generar también cronicidad o recurrencias. Igual ambas pueden hacer una resolución espontánea y eso es una de las ventajas cuando ocurre una perforación de tímpano, que sí no es algo favorable porque es una complicación, puede ayudar más bien a resolver el problema, ya que hace el drenaje del líquido entero,
interno, y si ella resuelve espontáneamente, entonces va a ser un beneficio. Si no, esto puede generar otros problemas de los cuales hablaremos más tarde. Y bueno, generalmente la cronicidad puede tirar más a complicaciones, entonces tener presente eso. Otras vías menos frecuentes de infección es una perforación tipánica preexistente, que eso va a favorecer la entrada de microorganismos igual al oído medio. Y otro ejemplo es hematógena, que sería la escarlatina, una enfermedad sistémica, digamos, una afectación sistémica, y las bacterias pueden eventualmente alcanzar el oído y el oído medio. En cuanto a diagnóstico, hablaremos de diagnóstico de la otitis media aguda, el cuadro clínico y diagnósticos diferenciales. Bueno, en cuanto a la clínica, observamos que va a haber otalgia, fiebre, la otoscopia, que ahorita la vemos, va a haber tiraje de la oreja. Esto es muy importante, sobre todo en lactantes o en niños que todavía no saben hablar, porque es la forma como de expresar de ellos que tienen el dolor. Usted va a ver que se tiran la oreja, se la jalan, se la tocan y están en eso, y eso es porque tienen una otalgia. Y bueno, se va a ver irritabilidad, patrón de sueños alterados, hipoacusia, otorrea y cambios en el epitelio del conducto líquido externo, que eso nos lleva a la otoscopía, que esto es lo que observaríamos. Y la principal, o lo que principalmente nos daría el diagnóstico, que nuevamente lo vuelvo a mencionar, hay que tener cuidado para hacer el diagnóstico diferencial, es una membrana timpánica abombada. O ya sea que veamos otras variantes que ya se nos da un diagnóstico eh, más certero, que sería el derrame, o ver los niveles hidroaéreos, siempre y cuando la membrana esté abombada y haya clínica, por supuesto. Y también lo que habíamos hablado de la complicación, que es la perforación del tímpano. Descripción del cuadro clínico. Es un cuadro de inicio súbito, exudado, va a presentar el exudado en oído medio, membrana timpánica abombada, signos y síntomas de inflamación en el oído, que son los cambios epiteliales, que lo que habían, bueno, no lo he mencionado, pero acá podemos ver la hiperemia y los cambios que existen también a nivel de membrana timpánica. Y, por supuesto, tiene que presentar otalgia y fiebre. Estos dos son muy importantes en la clínica, ya que son los que más me tiran o me guían, mejor dicho, hacia un diagnóstico de otitis media aguda. En cuanto a diagnósticos diferenciales, podemos hablar de la dolor de la articulación temporomandibular, otitis externas, cuerpos extraños en conducto auditivo externo, otopatías serosas. En cuanto a esto, ¿por qué se confunde? Es porque muchas de estas otopatías se deben a disfunción de la trompa de Eustaquio y genera igual líquido en oído medio, o ese líquido es estéril, a diferencia de lo que encontraríamos en una otitis media aguda. O otitis media serosa, que igual se encuentra estos líquidos, pero esto ya es una otitis media aguda no resuelta, y ese líquido se considera estéril también. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con eso, que era lo que hablábamos ahora, sobre que se puede llegar a ver estos niveles hidroaéreos, pero la membrana timpánica no está bombada o no está alterada, y incluso posiblemente no veríamos cambios como hiperémicos como se ve en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de diferenciaciones, sobre todo a la hora de intentar tratarlo, y si pensamos en antibióticos. Ok, esto está en estudio, es la interleuquina 8. Se cree, o bueno, estos estudios, uno del 2000 y otro del 2010, ellos hablan sobre utilizar la interleuquina 8 como un marcador para realizar diagnóstico de otitis media, ya que las bacterias, como había mencionado anteriormente, ellas liberan interleuquinas, y dentro de ellas está la interleuquina 8, sobre todo el Haemophilus influenza,
y ellos consideran que si se extrae líquido de oído medio y se mide el nivel de interleuquina 8, dependiendo de ese nivel, podría hacerse el diagnóstico de otitis media aguda de forma definitiva y tratarse de acuerdo a eso. Eh, Aún así está en estudio, pero los resultados indican que sí, que a como se va incrementando la interleuquina 8, alcanza ciertos niveles. Ellos no especifican esos niveles, pero ellos indican que sí, había un incremento de los niveles y podían hacer el diagnóstico de otitis media aguda. En cuanto a tratamiento, bueno, hablaremos tratamiento general en lactantes mayor de 6 meses, el tratamiento con respecto a antibióticos y tratamientos quirúrgicos. En tratamiento general, bueno, si hay supuración, hacemos una aspiración o si hay cerumen, damos analgesia y antipiréticos. Un ejemplo sería paracetamol, 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, cada 4 o 6 horas. Una dosis máxima de 90 miligramos kilogramo día. Luego, evaluar uso de antibiótico-terapia, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y la timpanocentesis, que igual ahorita hablamos de eso. Tratamientos que no tienen valor terapéutico o no hacen efecto realmente sería los antihistamínicos o gotas ópticas que contengan ya sea antibióticos o que contengan analgésicos o que contengan algún tipo de anestésico. Generalmente ninguno de estos tiene algún efecto real y no tiene un valor terapéutico, entonces realmente no vale la pena considerarlos. Y lo principal es no indicar antibióticos en casos virales y considerar la meningitis en ese caso. Bueno, en tratamientos para lactantes, en niños menores a 6 meses se considera la timpanocentesis con fines diagnósticos y terapéuticos. En niños menores de 3 meses, ceftriaxona intramuscular, 50 miligramos kilogramo cada 24 o 48 horas. Y menor a un mes se interna. En niños mayores de 6 meses se considera el uso de antibióticos en los siguientes casos. Bueno, en lo que es síntomas de severidad, que ahí veríamos un aspecto tóxico, otalgia persistente mayor de 48 horas y una temperatura de 39 grados en las últimas 48 horas, además de la otorrea. En otitis media aguda bilateral, si el niño tiene 6 meses a 2 años, se le da el antibiótico, pero si es mayor a 2 años, primero se hace un periodo o se realiza un periodo de observación de 48 horas. Si el niño mejora en esas 48 horas, no se le da el antibiótico. Sin embargo, si no hay mejoría o empeora, en ese caso ya sí se le da el antibiótico. De igual forma, en otitis media aguda unilateral, indiferentemente de la edad, se hace primero la observación de 48 horas y de acuerdo a la evolución, posteriormente se decide si se aplica o no el antibiótico en ese caso. Bueno, en cuanto a tratamientos, es en primera línea de antibióticos está la amoxicilina, es como el favorito actualmente, es el que mejor efecto da, entre 50 y 90 miligramos de kilogramo día. ¿Por qué ese rango? Lo pongo así porque los diferentes autores que leí, todos tienen como diferentes pensamientos en cuanto a la dosis ideal y ese es el rango que encontré que ellos mencionan. Sin embargo, la mayoría prefiere 90 miligramos kilogramo día, repartida cada 8 horas de 5 a 7 días. Si no hay mejora con este tratamiento entre las 48 y 72 horas posteriores, se agrega el ácido clavulánico, se da, digamos, amoxicilina con ácido clavulánico en una proporción de 8 a 1 y sería 80 miligramos de amoxicilina kilogramo día, repartida cada 8 horas y en este caso ya sería de 7 a 10 días. Como segunda línea de tratamiento está la ceftriaxona intramuscular, 50 miligramos kilogramo día por 3 días. Igual si no hay mejora, ya sea porque hay resistencia o porque no hay disponibilidad de otro antibiótico para ese paciente,
Ya se considera la timpanocentesis y tratamiento según la tinción de Gram y cultivo y antibiograma. Bueno, hay un detallito acá, digamos, que la timpanocentesis, hay una discusión grande eh, entre los especialistas, porque muchos consideran que para una otitis media aguda, ya sea de primera vez o recurrente, pero recurrencias eh, quizá probablemente menor a 4, menor a 3 recurrencias, no les agrada la idea de usar una timpanocentesis y hay una gran discusión entre si se usa o no se usa. Hay una discusión incluso que se menciona ahí en uno de los artículos, en los cuales unos dicen que sí la usaría, otros dicen que lo considerarían dependiendo del caso y otros dicen que terminantemente no. Tratamientos en recurrencia es igual a amoxicilina entre 80 y 100 miligramos kilogramo día, repartida cada 8 horas por 10 días y con ácido clavulónico ya incluido, igual por 10 días. Esto, a diferencia del tratamiento inicial que solo va con amoxicilina, ya en recurrencias ellos utilizan ácido clavulónico o se receta ácido clavulónico también, además de la amoxicilina. En tratamientos quirúrgicos vemos la meningotomía. Generalmente esto se reserva para casos complicados, ya sea crónicos, ya sea casos recurrentes, 6 o más, y otitis media serosas que no resuelven. Se utilizan ya sean timpanocentesis o meningotomías. La meningotomía se le coloca este aparato que se llama diábolo y es un tubito que permite la aireación y el drenaje del oído medio y favorece, digamos, la resolución de los casos. En la timpanocentesis, básicamente es una incisión que se realiza en la membrana timpánica para dejar que el líquido salga o el exudado salga y poder ayudar a resolucionar el problema. En cuanto a evolución, como ya hemos mencionado, la resolución es espontánea en la mayoría de los casos, alrededor del 60%. Y cuando se da tratamiento, la mejoría se empieza a observar entre los 48 y 72 horas posterior a ese tratamiento. La resolución completa se ve entre los 7 y 14 días. En caso de que haya derrame, puede persistir la hipoacusia y los acúfenos. Y aquí hay que tener mucho cuidado y considerar el hecho de que si ese derrame ha persistido y no ha mejorado en 3 meses, entonces ya considerar opciones quirúrgicas para drenar. Generalmente esa persistencia resuelve en 3 semanas y puede durar hasta 3 meses, pero generalmente resuelve en 3 semanas. En cuanto a complicaciones, bueno, las que ya habíamos mencionado anteriormente era la perforación del tímpano, esa es una de las principales. El derrame en oído medio, que sea persistente, como mencioné anteriormente, que sea más de 3 meses, eso ya se genera una complicación. Esto es porque eso es una otitis media aguda no resuelta de forma satisfactoria y puede causar recurrencias. Y también, bueno, acá indico con las flechitas para graficar lo que sería una cronicidad, o sea, una repetición constante de los casos o un alargamiento del caso en sí. Otras complicaciones, laberintitis, meningitis, encefalitis focal, absceso cerebral, parálisis facial, mastoiditis, otoesclerosis sintomática y colesteatomas. Todas estas son derivadas de una otitis media que pasó a ser crónica o que era recurrente y empezó a generar problemas por la proximidad de las estructuras que eventualmente causa estos problemas. En cuanto a prevención, bueno, como había mencionado al principio, hablamos de la lactancia materna, que es un factor protector, pero también puede ser preventivo y ayuda, nuevamente lo indico, a mejorar el sistema inmune del bebé y protege contra infecciones en general. Hablamos de vacunas, como mencionamos anteriormente, la neumococo. Esta ayuda igual a disminuir la incidencia.
Principalmente hay que tener consideración de la temperatura de los bebés, evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo de calor hacia frío, eh, evitar enviarlos a guarderías a edades muy tempranas, ya que en estos ámbitos circulan mucho diferentes tipos de patógenos y favorecen también ese tipo de infecciones. Mantener siempre una muy buena alimentación e hidratación. Y por supuesto, el humo del cigarro, pero no evitar el humo del cigarro o tener un ambiente libre de humo de cigarro. Y no solo el cigarro, sino cualquier otro químico o vapor ahí que pueda generar problemas o cambios en epitelio. Y básicamente eso sería. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía utilizada. No sé si tienen alguna pregunta o comentario.